¿Qué tal, amigos? Buenos días. Hoy estamos muy temprano aquí ya grabando con invitado de lujo, Gerald Burmeister, más conocido como Yogi Gerald en las redes sociales. Un buen amigo desde, ya no quiero decirles, desde la secundaria, que bueno, nos dejamos de ver un buen tiempo y nos reencontramos hace poco, ¿no? ¿Qué tal, Gerald? Buenos ¿Cómo días. estás? Muy bien, buenos días, querido Gabriel. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en tus charlas. Te agradezco infinitamente. No, pues al contrario, Mucho gusto gracias. de verte también, ¿eh? Hace rato que ya no tenemos un rato así. Sí, hombre, yo me acuerdo de Gerald, era un niño güerito ahí, ¿no? Que nos sentábamos juntos porque íbamos por orden alfabético, ¿no? Yo soy Ávila y él es Exactamente. Burmeister, entonces. No Oye, teníamos opción. oye, y platícanos ahora estás muy metido en todo este tema de la yoga. Platícanos cómo llegaste ahí. Pues mira, yo acabé mudándome al extranjero mucho tiempo y cuando volví, estaba en una etapa, volví por un divorcio. Según yo me vine aquí un rato y estaba en una etapa así muy, pues muy desconcertada de mi vida. Y casualmente respondí a un anuncio de un gimnasio que tenía una oferta. Y me fui y dije, ay, ¿sabes qué? Me va a hacer bien hacer ejercicio. Me fui a pagar, creo que era 2 por 1, algo así. Y en eso pues vi las clases que tenían y al día siguiente tenían una de yoga. Y dije, ¿sabes qué? Aquí está mi inscripción, nos vemos el día de mañana. Y vine a mi primera clase de yoga y me cambió todo. Hasta la carrera, estilo de vida, se desparramaron muchas cosas desde ahí. Qué bien, sí. De repente hay esos momentos de verdad, ¿no? En la vida de uno donde tú crees que sabes todo y de repente llega algo o alguien y pues resulta que no sabes nada. Sí, se puede resumir de esa forma. Oye, y me has platicado, hemos tenido ahí algunas pláticas, Gerald y yo, me has platicado sobre algo muy interesante, ¿no? Y tienes videos, de hecho, ahí en Instagram, que hablan sobre la danza de Shiva, ¿no? Entiendo que es algo muy particular que tú practicas en cuanto al yoga. Sí, mira, te comento, por lo mismo que me encantó y me empezó a gustar mucho el yoga, pues empecé a aprender de distintos maestros. Empecé a traer maestros muy famosos aquí a México, organizamos eventos y luego empecé yo a ir a esos maestros que pues no los puedes traer, ¿no? Entonces poco a poco vas, el yoga es como un mar, entonces te echas un clavado y pues no sabes ni para dónde ir, ¿no? Pero pues poco a poco sales a las superficies y ves una islita por aquí, una islita por allá y empiezas a tomar un camino pues más definido, más real y más concreto. Entonces, bueno, tuve la suerte de encontrarme con maestros increíbles. ¿Por qué te digo maestros increíbles? No tanto por lo que puedan hacer, porque sí, son muy capaces, pero por el conocimiento que manejan. Poco a poco te vas dando cuenta que hay como una pirámide de conocimiento y esto no nada más es en yoga, es en cualquier temática. Hay como una temática general y luego te vas dando cuenta que se van conociendo cosas que no todo mundo sabe. Entonces, bueno, si en verdad quieres conocer acerca del tema, yo te prometo que esta información no la vas a encontrar en Facebook, en Google, en el parque, en el gimnasio como donde yo empecé. No, los yogis reales no están en el público, no, ni siquiera toman parte en lo que es el sistema político o la sociedad, están literalmente metidos en cuevas, haciendo prácticas, dirigiendo toda la energía hacia ellos, tratando de iluminar.
Eso es un yogi. Los encuentras en monasterios. Todos los demás están haciendo labores para apoyar la práctica del que no ves. Entonces, bueno, llegar a uno de esos maestros no es cuestión de llegar a una escuela con tu dinero, comprar un certificado o unas clases así y que te enseñan lo que sepan y ya. Para llegar con esos maestros se necesita una aceptación, ¿no? Una renunciación a tus cosas personales, o sea, ya son cosas que muy poca gente hace. Pues, lograr obtener conocimiento de esos maestros es muy difícil. Y yo tuve la bendición de que me tocó uno, su nombre es Andri Lapa, y él fue quien me enseñó esto del baile de Shiva. Y es como tú dices, de repente piensas que sabes y no. Yo te estoy hablando que ya después de, pues casi una década de yo estar dando clases de yoga, de yo estar formando instructores de yoga, me topo con este maestro y nuevamente cambio total. Claro. Me enseña un todo y incluyendo esta práctica. O sea, esto es una parte muy pequeña de lo que él me ha enseñado. Pero esta práctica, pues no es muy conocida, pero sí es muy conocida. Te voy a explicar por qué. Mira, permíteme moverme un poquito. Claro, claro. Hay una imagen, hay una imagen que es muy conocida dentro del mundo del yoga, que es esta, y representa a Shiva bailando. Se llama el Shiva bailarín. Y lo encuentras en cualquier estudio de yoga, ¿eh? Todo mundo conoce esta imagen, es muy popular. Yo inclusive la conocía. Lo que no sabía es que esa imagen representa una práctica yogi secreta, que el mismo Buda la practicaba. Él aprendió de un yogi y él, mediante esa práctica y otras más, obtuvo la iluminación. Entonces, me enseña esta práctica este maestro y mira, antes de que te comente de la práctica para que no digas que estoy inventando cosas, fíjate en la forma en la que está haciendo las piernas y los brazos. Y ahora fíjate en esto, las piernas y los brazos de la parte del fondo de este póster. ¿Sí ves la similitud? Es un movimiento de brazos y piernas en un tipo. Entonces, déjame te explico un poquito más. Empieza este maestro a explicarnos de esta práctica y nos comenta que puede ser rastreada hasta Buda. Y empieza a hablar ya de personajes históricos. Nos comenta que Buda tuvo un discípulo llamado Bodhidharma. Y Bodhidharma es muy conocido en el mundo de las artes marciales. Sí, claro. Bodhidharma, lo que ocurrió fue que él fue discípulo de Buda, aprende esta práctica, la lleva a Shaolin, y en Shaolin sucede una cosa muy curiosa. En Shaolin en ese momento el emperador está buscando conocimiento espiritual y manda a hacer un tipo casting a nivel general. Y este casting lo gana Bodhidharma. Entonces el emperador comienza a financiarle a Bodhidharma su templo. Y Bodhidharma comienza a enseñar ahí esta práctica, el baile de Shiva, junto con otras prácticas, ¿va? Esta práctica lo que hace es que te ayuda a controlar tu interior mediante el control de movimientos exteriores en ciertos puntos. Estás conectando varios puntos. Entonces lo que ocurre es que te tienes que concentrar para no perder el hilo, ¿sí?
Bodhidharma se empieza a desesperar porque es una práctica difícil de aprender y él lo quiere enseñar a muchos y se empieza a desesperar y lo que desarrolla es un sistema para que presten atención más pronto. Y está escrito en un pilar ahí, se llama, en inglés le dicen Momentum Enlightening, o sea, iluminación instantánea. ¿Sabes cuál era? Pasaba con un palo de bambú y si veía que no estaban prestando así completamente atención, concentrados, les pegaba con el palo de bambú. Y sí, te iluminas o te iluminas, ¿no? O sea, es de ahorita, right now, ¿no? Entonces, esto le empieza a dar resultados, empieza a ver que sí, o sea, cuando pasaba con su palo, todo el mundo estaba al tío. Entonces empieza a desarrollar técnicas para eso. En vez de una persona con palo de bambú y muchos estudiantes, era una estudiante con muchas personas con palos de bambú. Entonces empiezas a prestar atención más y más y más. ¿Sí me explico? Bueno, eventualmente estos monjes recibían oro del emperador, iban al mercado a cambiarlo por víveres. En este proceso de intercambio, los chinos los veían raro y llegaban a agandallarlos, literal. ¿Tú eres practicante acá con Bodhidharma? Sí. ¿Practicas compasión? Sí. Y los agandallaban, los empujaban. Entonces, ¿qué pasaba? Que los monjes se hacían para atrás 2 veces y pedían así como que disculpa. Y a la tercera metían sus técnicas de defensa del bambú. Les acababan dando una paliza a sus ofensores. Y esto se volvió famoso y le llegó palabra al emperador. El emperador se entera, va a ver de qué está pasando, ve esto y dice, ¿sabes qué, Bodhidharma? Si quieres que te siga financiando, tus monjes van a ser mi guardia nacional. Entonces Bodhidharma desarrolla a partir de esto Kung Fu. Literal. Lo que ocurrió, o sea, te puedo contar la historia más, pero están haciendo esto, muere el emperador, el hijo del emperador le quita el financiamiento a Bodhidharma. Y Bodhidharma, como tiene votos de no ganar dinero, se va a una cueva y les dice, no voy a enseñar hasta que no me demuestres que buscas conocimiento real mediante las preguntas que te haga. Pasan 9 años y no le enseña nada a nadie. Nadie vale la pena para él. Pero en estos 9 años, él toma las posturas de yoga, por ejemplo, las que están inspiradas en animales, y desarrolla no una postura, sino varias, y las enlaza con vinyasas, con movimientos de el baile de Shiva. Y crea literal los estilos de Kung Fu, el del tigre, de la serpiente, de ahí viene todo, viene de esta práctica. Entonces dices, bueno, pero esto es artes marciales. No, es yoga mental. La práctica original no tiene un enemigo. La práctica original se llama baile de Shiva, porque lo que tú estás haciendo es construyendo unos patrones de movimiento que luego destruyes y construyes uno nuevo. Entonces, Shiva es el destructor en la mitología hindú. Por eso no se llama el baile de Brahma o el baile de Vishnu, porque Brahma es el creador, Vishnu es el mediador y Shiva es el destructor. Y esta práctica es de destruir patrones. Los patrones son reconocidos en la filosofía yogi como los programas que trae tu ADN, por ejemplo. Cuando nacemos, las células que
se fecundan, hay una célula que ya sabe que va a ser corazón, hay una célula que ya sabe que va a ser cerebro. Bueno, eso es un programa que trae el ADN. Y en estos programas se llaman samskara. Estos programas los traemos de generaciones, de miles de años. Y hay unos que ya no sirven, que están obsoletos. Y hay, por ejemplo, los que usábamos cuando éramos cazadores. Ya esos programas ya no nos sirven tanto como ahora que pues, vivimos en una sociedad y trabajamos y nos dan dinero por comida. Y, o sea, es otra cosa. Entonces, los programas que teníamos antes están en nuestro ADN, pero ya no sirven. Así como esos tenemos muchos de nuestro nacimiento también. Y Baile de Shiva se dedica a destruir todos esos patrones mediante la creación de conexiones neuronales. Es decir, te dan una tarea que hace que crees sinapsis neuronales. Tus, tus neuronas disparan y se sienten en la cabeza de inmediato y empiezan a enlazarse con otras. Entonces, ¿qué ocurre después de mucho tiempo de práctica? Que desarrollas coordinación, reacción, memoria, capacidad de procesar muchos procesos al mismo tiempo, procesos neuronales. Entonces, es como yoga cerebral, Interesante. pero sí, mediante una práctica física. O sea, es así como oro puro, bendito. O sea, es la práctica más importante que conozco, es lo más importante que yo puedo enseñar. O sea, todo lo demás que sé, por ahí otra persona se lo sabe igual o mejor. Esto, no, esto no conozco mucho. Llevo ya practicándolo 4 años, así fuerte, y estoy en nivel 3. Son 7 niveles en total. Pues toma tiempo, pero ya soy capaz de enseñarlo muy fácilmente y ya Andri Lapa me dio su bendición para enseñarlo. O sea, no, si tú lo enseñas sin permiso y eso, no, pero ya obtuve su No bendición. funciona. Lo, Oye, sí, ¿y lo único que cuántos, no, como cuántos años se necesitan para llegar al nivel 7 entonces? no, mira, es que lo que ocurre es que al principio aprendes los movimientos básicos, se podría decir que aprendes el alfabeto, y llega el nivel 2 y aprendes la sílaba, y llega el nivel 3 y aprendes las palabras, y llega el nivel 4 y ya estás haciendo enunciado, nivel 5 ya estás haciendo párrafos, nivel 6 estás haciendo essays, ¿sabes? O sea, reportes grandes, y nivel 7 poesía, Ok. ¿ok? Claro. Ya te iluminaste. En el nivel 7 ya te iluminaste, yo creo, ¿no? Pues mira, nivel 7 es caos consciente. O Ok. sea, tienes que hacer todos los movimientos que no has hecho antes. Wow. Qué interesante. O conscientemente, si ya es un movimiento repetido, no, ya es error. O sea, tienes que hacer Entonces, movimientos que nunca has hecho en tu vida. pues que no son parte de los patrones previos, o sea, destruir todos los patrones previos y como inventar los tuyos, por eso te digo que ya estás haciendo poesía. Claro. Ya Oye, es muy random. y es esto de la danza de Shiva, como bien decías, el destructor, me imagino que tiene que ver con los ciclos del universo, ¿no? Con los yugas y todo esto. Ah, sí, claro, claro. Hay periodos de iluminación y periodos de oscuridad. Claro, Eh, Mira, tú te fuiste a los yugas que están hablando de millones de años, pero la destrucción de Shiva la puedes ver en las estaciones del año. En otoño es Shiva totalmente, llega a destruir todo, las hojas se caen, los árboles se secan, todo se hace café, porque es necesario para que llegue la primavera y salgan los nuevos frutos. O sea, Shiva
es una destrucción necesaria. Por ejemplo, los humanos somos Shiva, porque nosotros destruimos nuestro entorno para crear un entorno más cómodo. Tú dices, ah, no, ¿cómo no? No, no, sí. O sea, donde tú estás viviendo, donde esto es una pared. Para crear esto, destruimos piedra y la naturaleza para crear un concreto que vinieron a construir. Talamos árboles, destruimos, minamos para sacar el vidrio, ¿no? Ah, sí. Entonces, bueno, toda esa destrucción crea palacios, mansiones preciosas. Eso es Shiva, es esa destrucción. Entonces, Shiva es, por eso te digo, lo puedes ver desde muy lejos, millones de años, periodos de luz y iluminación, o muy cerca, algo que ocurre diario. Matas una planta o un animal para comértelo y crecer. Eso ocurre Destruyes, en toda claro. la naturaleza. Destruyes una Ujú. vida. Entonces, Shiva es energía eminentemente Desde- masculina, ¿no? De destrucción, No, 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 ¿no? no. Todas las deidades Ajá, son masculino y femenino, ok, principalmente Shiva. Shiva siempre viene acompañado de Shakti, Shiva Shakti, ok. siempre. Entonces, son ambas energías, masculina y femenina. ¿Shakti es como su aspecto femenino o es su Sí, consorte, digamos? es su consorte, pero es también su aspecto femenino. O sea, en un momento son dos unidos, pero pues cuando te lo presentan separado. Todas las deidades tienen un consorte, todas. Ok. Entonces, por ejemplo, y la misma deidad tiene varias representaciones. O sea, Shiva no nada más es Shiva. Shiva es la postura del guerrero, está basada en Shiva, pero en una versión de Shiva que se llama Vira Vidra. Entonces, Vira Vidrasana es una postura del guerrero, pero basada en Shiva. También, por ejemplo, una diosa muy famosa es Kali, la diosa de la destrucción, pero ella es una versión de Shakti. O sea, todo es Ya. con una historia. Te la Pero- puedo contar muy rápido. Mira, lo que ocurrió fue que, a ver, déjame ver, uno de los demonios que estaba atacando así a los buenos y fueron a pedirle ayuda a Shiva. Pero Shiva estaba dormido en meditación y no podía ser molestado. Entonces le pidieron ayuda a Shakti. Entonces, Shakti lo que hizo fue que se convirtió en una guerrera feroz. Y lo que estaba ocurriendo es que no podían matar a los demonios porque cada que les clavaban una o les cortaban la cabeza caía sangre y la sangre se multiplicaba como los gremlins. ¿Te acuerdas cuando caían en el agua? En Ah, el pues haz de agua, cuenta. claro. Sí, sí, Ajá. sí. Bueno, esto pasaba cuando caía la sangre de los demonios en la tierra. ¡Pah! Se multiplicaban muchos. Entonces no podían matarlos, tenían que acudir a un dios. Entonces llega Shakti y les dice, ¿sabes qué? Voy a sacar mi lengua. Ustedes matan a los demonios y yo cacho la sangre con mi lengua y ustedes háganlo, yo me encargo. Entonces lo hacen, extiende su lengua, se traga la sangre demoníaca, ya no se multiplican, pero se emborracha en poder. Entonces empieza a matar a todo mundo y a degollar y se vuelve así un demonio bien loco. Entonces sí hay peligro y se despierta Shiva. Wow, sale de meditación y se le avienta enfrente a Shakti, como diciendo, mátame. Y Shakti no puede. Perdón, Kali ya estaba convirtiendo en Kali, la diosa de la destrucción, negra con ojos locos. Tiene colgada un collar de esto, pero lleno de cráneos ensangrentados y está bien loco. Se le avienta Shiva enfrente y ahí se detiene, porque es Shiva. Por Entonces, eso, te das cuenta todas las representaciones, todos estos claro. demonios y eso, y es la misma energía disparada en varios lados, porque Shiva es muy, Es Shiva reacciona ante claro. todo, muy rápido.
Por, Entonces, por eso la representan a Kali pisando a veces a un Shiva dormido, ¿no? sí, sí, es eso, es esa historia. Se le avienta y ahí enfrente, es eso, es la culminación de la historia que te acabo de contar. Fíjate Exactamente. qué interesante los paralelismos. Bueno, y es lo que vemos mucho de repente aquí en Paradojas Reconciliadas. En la mitología egipcia hay una diosa que tiene cabeza de gato, ¿no? Bast o Bastet, que es la que cuida el hogar. Entonces, podrías decir que es la energía femenina armoniosa, ¿no? Pero hay igual una leyenda donde de repente, no me la sé bien, pero empieza una destrucción porque Bastet se convierte en Sekhmet. Sekhmet ya es una diosa que tiene cabeza de leona, ¿no? Ya se vuelve salvaje y de hecho Sekhmet está destruyendo a la humanidad, no recuerdo bien ese mito, pero ella es la destructora también de la humanidad, ¿no? Entonces, es curioso cómo de repente culturas que están separadas en tiempo y geográficamente, pues de repente tienen estas cuestiones similares, ¿no? Muchas veces, estas ideas similares. Pues mira, en mi curso tocamos ese tema porque hace 11.000 años hubo una era del hielo y previamente a eso, la verdad es que no se conoce mucho. Sin embargo, en todos los continentes se encontraron las la misma simbología previo a era del hielo. Es decir, previo a esta era había un conocimiento global muy marcado y son de estas similitudes geográficas que digo, a pesar de la distancia geográfica que tú mencionas. O sea, el conocimiento era el mismo, pero sí acabó dividido, siendo un poquito nombrado distinto, pero si tú te fijas bien, inclusive a través de todas las religiones, el conocimiento es el mismo, nada más tiene un poquito de distintas nombres, Claro, pero hay una fuente, ¿no? Entonces, bueno, en esto del yoga, la mayoría de nosotros estamos buscando fuentes. O sea, ¿cuál es la fuente más original, no? Hasta que topas con pared. Y pues sí, te das cuenta que cada vez está más profundo e inalcanzable estas fuentes más reales y verídicas. O sea, totalmente. sí hay gente, claro, sí hay gente que estudia, por ejemplo, en el gimnasio, sí hay gente que ya toma un curso avanzado, sí hay gente que viaja con maestros, ¿no? Pero ya estar metido ahí en cuevas 2, 3 años y, o sea, esas experiencias son otra cosa, ¿no? Son muy rudas, sí. Sí, Yo sigo, fíjate que, bueno, quería comentar dos cosas. Una, tenemos una serie, ahí se los recomiendo y también si no la has visto, te puede interesar, Gerald. Tenemos una serie que subimos hace yo creo que un par de meses, que se llama Los orígenes perdidos de la humanidad, donde invitamos, estamos ahí Gloria González y yo, pero invitamos a un amigo, Reinhard Drack, que la verdad se aventó una investigación buenísima. Esa serie dura creo que 3 o 4 capítulos porque tiene información y habla justamente de esto, ¿no? De cómo había un origen común antes y cómo se refleja en las diferentes culturas, ¿no? eso Entonces, sí es increíble. A claro, mí, a mí lo que más, cuando empecé a estudiar esto, lo que más shock me daba es escuchar historias supuestamente escritas hace 5.000, 7.000 años que aplican hoy, así directo, hoy. Por ejemplo, la historia de cómo sale el ramo que avientan en las bodas. ¿Ya ves que avientan el ramo? Esa historia es una historia de Shiva. ¿en serio? También la de Cupido, también ahí está. O sea, cosas que yo decía, ¿cómo es posible que, o sea, no puede ser? Entonces empecé a investigar, y sí, empiezas a encontrar estas ramas comunes y
más me llamó la atención de esta es que el sánscrito es lo más antiguo que se conoce. O sea, cuando empezaron la humanidad a escribir cosas, lo primero que se les ocurrió escribir, o lo primero, o lo que más guardaron, es esto, porque ahí está escrito, son los Vedas. Entonces, es el texto más antiguo que hay. Entonces, si hay similitudes, pues tienes que ver alguna cronología en algún momento, entonces, pues lo más antiguo lo pones como lo más cercano a la fuente, en mi parecer, humilde. Quizá alguna persona tenga otra opinión, pero para mí eso es lo que dije, no, pues todo está igual o parecido, pues me fui sobre de lo más antiguo, no a propósito, sino fue pasando, pero ahorita que me doy cuenta, mucha gente, es que como soy muy apasionado con temas, cada que alguien habla de algo, lo ando relacionando con el yoga. No, es que mira que aquí, esto viene de aquí, que una persona religiosa dice algo y yo, no, es que mira aquí. Todo el mundo dice, es que no todo es yoga. O sea, quizá tengan razón, quizá no, porque yoga es la ciencia de la vida, entonces, pues la vida es todo, ¿no? Entonces creo que sí, todo Claro. es yoga, pero a lo que yo me refiero es que como que siento que de ahí viene. ¿Me explico? O sea, si es lo más antiguo y veo similitudes, pues veo ahí una raíz, una conexión, y por eso empiezo a hablar, ¿no? ¿Y, A lo mejor estoy bien, a lo mejor no, pero sí y tú siento has, una... tú has leído los Vedas entonces? Son difíciles, Pa, ¿no? pa, sí, pero mira, empiezas a leer textos y empiezas a conocer maestros que te explican qué leer y qué no leer. Claro. ¿Sabes? O sea, que te ¿sabes qué? Mira, este texto te está diciendo esto, no leas de más, o este texto hay que leerlo entre líneas, lo que realmente está diciendo esto. Mira, hay una cosa que me dice mi maestro muy clara, me dice, en el yoga hay 4 tipos de conocimiento: externo, interno, secreto, y una vez que tienes estos, tienes el conocimiento total. La mayoría de nosotros, practicantes, la verdad es que estamos con el conocimiento externo, lo que se le da a las masas, lo que encuentras en Google, lo que todo el mundo sabe. Por ejemplo, en una religión, lo que los devotos tienen, ¿no? O Claro. sea, tú vas, escuchas, oye, sí, 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 ya, igual aquí vas a tu clase de yoga, haces, sí, 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 y ya te regresas, pero no sabes en realidad qué está pasando. Luego te das cuenta que el maestro pues tampoco sabe, pero ahí lo está haciendo más o menos. Te das cuenta que el maestro del maestro pues tiene una idea, pero tampoco. Luego el maestro del maestro del maestro del maestro, sí, ya más o menos sabe, pero no. Luego el que tú piensas que sí sabe, te das cuenta que sí sabe, pero bien poquito. Y entonces mi maestro dice, ¿sabes qué? Todos los maestros son un reflejo de Dios, pero todos los maestros son un espejo, y un espejo tiene un marco, y ese marco es una limitante. Entonces, no hay que idolizar a ningún maestro es Dios, por lo menos de los que podemos nosotros acceder. Entonces, hay que aprender todo de ello y irte al siguiente escalón, ¿no? Yo en realidad, en lo que veo ahorita, es que todo el mundo se quedó en un escalón muy, muy bajo, que es el Mysore, que de ahí se propagó el yoga en más o menos en los años 40, y de ahí surgió todo, pero yo estudio a esos maestros y yo veo que no han aportado mucho. Entonces, por ejemplo, el maestro del que te comento, él estudió ahí en Mysore con Patabi Joyce, con el mero mero, pero también estudió con los maestros de él. Y otros maestros todavía que ni siquiera conocemos, ¿no? De eh, lineajes budistas, que ni siquiera te digo el nombre y vas a decir, bueno, yo sé quién. Bueno, ¿Quién es ese? son, Claro. son más altos en la jerarquía, y entonces te das cuenta que pues este escalón es muy bajo, ¿no? O sea, no, aquí no es donde está una cosa más real. Esto del baile de Shiva, no por divagar mucho del tema y quererlo regresar, es
Es algo que se siente en la práctica al primer minuto que lo intentas hacer. Te das cuenta que es algo muy real, pero también irreal, porque no lo crees. Dices, ¿cómo puede ser? O sea, no es posible, o sea, te da un shock. Y es lo más antiguo y tradicional y real que conozco, ¿verdad? Dio desarrollo a muchas prácticas, como por ejemplo los bailes de fuego que hacen. Sí, Y cuando pueblos conquistaban otros pueblos, esta era la práctica que prohibían porque desarrolla el coeficiente intelectual de las personas. Entonces tú ya, sabes que quieren mantener a la gente sin desarrollo y claro. esto era lo que prohibían. Entonces es como una bandera muy roja, ¿no? Clic, 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 a ver, ¿cómo que lo prohibido? A ver, a ver, a ver, a ver. Y Claro, sí, sí, sí. es ahí donde está, ¿no? Exacto, lo prohibido es donde dices, pues, por algo lo prohíben, ¿no? Exactamente. ¿Qué es esto? Es verdadera tecnología yogi. O sea, es un avance tecnológico. Sí, pues No lo justamente puedo, es perdón, no lo puedo como, describir de otra manera. Son algoritmos y es matemática y son fórmulas que tienes que resolver en tu cabeza y claro, mm, pues no sé, digo, yo no conozco tanto, la que conoce más es mi esposa, que ella sí estudió Kundalini muchos años, estuvo ahí con los Sikh, ¿no? En el Sikh Center aquí en México y demás. Pero, bueno, no sé qué opines tú de Sadhguru, por ejemplo. Pero bueno, Sadhguru te dice eso, te dice, pues, la tecnología interior es el yoga, ¿no? Hay un método para que tú puedas crecer interiormente y se llama yoga, ¿no? sí, es un método comprobado, con pasos a seguir, o sea, sí, sí, un sistema. Muy bien. Oye, pues ya se nos está acabando el tiempo, muy interesante. Seguramente tendremos que hacer una segunda parte, tercera y cuarta. Me Pero encantaría, porque esto es algo que ahora que tengo la bendición de poderlo compartir, vale la pena que los interesados se acerquen. muy bien. Oye, En realidad los invito a que sigan a la parte 2 y 3. Yo pero encantado de venir. tú no le das varazos a tus alumnos, ¿o sí? Sí tienes tu hora de No, bambú. no. Pero sí aprendemos los movimientos que los ves en todas las armas. Por ejemplo, los chacos y todas las peleas con palos largos o espada. Esa técnica viene, todos los movimientos del baile de Shiva están ahí. Igual todas Wow, las patadas de las artes marciales, wow, qué interesante. porque Y, también es con el pie, conectar para todos lados. pues sí, yo invito aquí a la audiencia que visiten ahí estás más en Instagram, ¿no? Por lo que he visto tienes Más en en Facebook Facebook. y en YouTube. Ya, ok. Fíjate, yo te sigo Yogi en Gerald, Instagram. Yo te voy a seguir también en Facebook y en YouTube. va. Yo los invito a que visiten ahí las páginas de Gerald. La verdad es que tiene videos muy interesantes. Y sí, o sea, ¿cuántos años tienes, Gerald? 48 de edad, tú dices, ¿no? 48. Bueno, pues van a ver ahí cosas increíbles que hace Gerald ahí físicamente a los 48 años. Amable, Mucha fuerza, mucho equilibrio y demás. Y bueno, tienes tu página también, ¿no? Donde vendes cursos y demás, ¿no? sí, correcto. Ya ahorita con esto de la pandemia y ahorita, pues mira, nosotros en Zoom, me fui online. Todos mis cursos están online y todos mis cursos son personalizados. No tengo cursos generalizados, sino todos son dependiendo del nivel de cada estudiante. Y bueno, mi página es onlineyogainstitute.com. Ahorita si quieres te paso los enlaces para que... Sí, pásame los enlaces y los ponemos en la descripción del video. Pues muy Muy bien, interesante Gabriel. todo esto, Gerald. Muchísimas Sí, gracias por estar no, aquí. hombre, a ti. Demasiados temas ¿Eh? para enfocarse en uno solo y alcanzarlo a cubrir todo, pero te agradezco mucho, es un honor y pues bendiciones para ti y tu audiencia. Muchas gracias, Gerald. Pues muchas gracias, Namaste. amigos, por conectarse. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Nos vemos pronto. Hasta luego.
Bye.